Hola a todos y a todas, les habla Felipe Pereira Rosas, yo soy el profesor adjunto de la materia Introducción a la Filosofía para la carrera de Abogacía. Y en este video vamos a presentar algunos aspectos del programa de la materia. Vamos a hablar un poco acerca del funcionamiento, si se quiere, administrativo de la materia. Quiero decir cómo se distribuyen las clases, cómo están organizadas los horarios de clases, cuál es el régimen de promoción, cómo funcionan los exámenes y en general cómo va a ser la mecánica de las clases. Posteriormente les voy a grabar una clase introduciéndonos a el programa de la materia en el sentido de sus contenidos. Vamos a hacer una mirada general acerca de cuál es el apunte de la materia, qué es lo que estamos buscando en la materia de Introducción a la Filosofía. Pero en este video nos vamos a detener en cuestiones, como les digo, administrativas o burocráticas. Eh, Se suponía que esta clase iba a ser una clase presencial y que vamos a tener ocasión de encontrarnos cara a cara, pero eso no pudo ser a causa de que se decidió en las centrales gremiales de docentes universitarios de todo el país llevar adelante medidas de fuerza durante la semana pasada y durante esta semana en curso. Em, Estas medidas de fuerza incluyen un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, primero de una semana completa, que fue la semana pasada. Yo les estoy hablando el día martes 19 de agosto de 2025, y esta semana que va del 18 al 22 o 23, la decisión fue hacer paros rotativos y justo, bueno, dio la casualidad que tanto el viernes pasado como este viernes, porque el paro es jueves y viernes, no tenemos clases teóricas y tampoco prácticas. Así que bueno, dentro de ese marco no fue posible hacer un encuentro presencial. Eh, Hacia el final de esta grabación voy a compartir un poco acerca de cuáles son las razones que llevaron a los gremios docentes a tomar la decisión de realizar esta medida de fuerza, eh, para que todos y todas estemos enterados de cuál es el contexto que está atravesando nuestro gremio y la universidad pública en general. También esto habla de la situación de los estudiantes, por supuesto. Y bueno, va a ser muy probablemente el marco en el cual se desarrolle el resto de las clases de nuestro cuatrimestre, porque eh, se espera que este conflicto continúe. Dentro de este marco se agrega el hecho de que yo voy a iniciar en un par de semanas una estancia de investigación en el exterior, con lo cual no voy a estar en Argentina para ofrecerles clases presenciales, y lo que vamos a hacer es manejarnos con clases virtuales sincrónicas, algunas, es decir, nos vamos a conectar al mismo tiempo para hacer consultas, para charlar de contenidos, para ver los textos, y clases asincrónicas, es decir, yo voy a subir clases que están pregrabadas al campus, ustedes las van a ver y van a trabajar con esas clases en los horarios que ustedes prefieran. Es decir, vamos a tener horarios para encontrarnos sincrónicamente, pero va a ser conmigo de manera virtual, solamente en las clases teóricas. Yo soy el profesor adjunto y solamente doy las clases teóricas, y ustedes van a tener sus clases presenciales comúnmente con los profesores y profesoras de prácticos, donde la asistencia es obligatoria a diferencia de las clases teóricas. Así que bueno, ese es el tema de este video de hoy. Bueno, voy a arrancar compartiendo ahora pantalla. Van a ver en un segundo el programa de la materia que voy a colgar en el aula virtual para que ustedes puedan descargar, tenerlo y mirarlo. Eh, este programa puede sufrir alguna modificación, les adelanto. Esas modificaciones pueden versar acerca de los contenidos de la materia, es decir, puede ser que alguna unidad quede fuera, puede ser que tengamos algún pequeño cambio de bibliografía para el desarrollo de la cursada. No obstante lo cual, el programa que les voy a presentar ahora es el programa con el cual, si tienen que rendir libre, van a tener que rendir la materia.
y es el programa con el cual ustedes eventualmente, si tienen que pedir una equivalencia o cualquier otro trámite, van a tener que trabajar. Es el programa 2025. ¿Ok? Todos los años el programa sufre alguna modificación y nosotros le hacemos algún cambio, pero cuando vayan a la mesa de examen, ya sea que rendan libro regular, rinden con ese programa. Después, si ustedes tienen regular, si terminan regulares, ya vamos a hablar un poco de eso, va a haber una selección de contenidos a rendir, y si rinden libre, rinden todo el programa, pero siempre el 2025. Bueno, voy a pasar entonces a la pantalla de el programa. Bueno, charlemos un poco acerca del programa de la materia Introducción a la Filosofía. Lo que quiero hacer en este video es que leamos juntas, este programa, veamos cómo leerlo, cómo sacar información de acá, y de paso nos vamos a enterar acerca de cuál es el funcionamiento administrativo de la materia. Bueno, como decíamos, la asignatura es Introducción a la Filosofía para la carrera de Abogacía del año académico 2025. En esta primera página van a ver detallado el equipo docente. Este equipo va a variar, voy a hacer algunos cambios en este programa porque el equipo docente está en proceso de regularización. Esto significa que los profesores y profesoras que venían trabajando hasta acá, algunos van a continuar, otros no, pero yo voy a seguir con ustedes, así que no van a tener cambios en lo que respecta a las clases teóricas. Bueno, yo soy el profesor adjunto, quiere decir que soy el que está a cargo de la cátedra. Soy el doctor Felipe Pereira Rosas. Yo me licencié en Filosofía en la Universidad Nacional de La Plata y me doctoré también en esa misma universidad con una tesis sobre análisis del discurso, psicoanálisis, marxismo y lingüística, temas que vamos a abordar en algunos momentos de la cursada. Y tienen 3 jefes o jefas de trabajos prácticos. Quien seguramente va a continuar con ustedes es el señor Armando Enríquez, probablemente también Cecilio Parra y la profesora Luciana Eichenberg no va a continuar con ustedes, así que vamos a hacer un cambio de cátedra, no se preocupen. Hablemos entonces sobre la distinción entre clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas, como dije hace un momento y repito, van a ser de carácter sincrónico y asincrónico, pero siempre virtuales. Las clases teóricas siempre van a ser virtuales. Ustedes no tienen obligación de asistir a las clases teóricas, o sea, yo no les tomo asistencia. Y no se tienen que inscribir. Ustedes van a encontrar un link colgado en el aula virtual con el cual van a poder acceder a ya sea las grabaciones de las clases, ya sea el link para los encuentros sincrónicos que vamos a establecer en horarios. En principio, los horarios previstos para las clases teóricas son los días viernes de 12 a 14 horas y ese mismo día durante la tarde de 17 horas a 19 horas, es decir, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Esto puede sufrir algún cambio, tal vez rotemos los horarios en los que tengamos las clases sincrónicas, yo les voy a ir avisando, pero la idea es mantener esos horarios y cualquier aviso, cualquier cambio va a aparecer en el aula virtual. Como les decía, no se tienen que inscribir a las clases teóricas, simplemente se conectan en los horarios previstos. En esas clases teóricas vamos a ver contenidos y lo vamos a aprovechar fundamentalmente para charlar. Es decir, como no vamos a tener este cuatrimestre, pues yo voy a estar con una estancia de investigación en el exterior, clases sincrónicas, esas clases las vamos a aprovechar, clases presenciales, perdón, esas clases sincrónicas virtuales, las vamos a aprovechar para que ustedes hagan consultas, para tener interacciones, para que me pregunten, y entonces yo los puedo ir acompañando con las lecturas de las clases teóricas. Con los trabajos prácticos van a ser como hacen en otras materias. Yo les voy a habilitar una parte en el aula virtual para la selección de comisiones, y ahí ustedes se van a inscribir en las 6 comisiones de prácticos, 2 por cada profesor o profesora de prácticos, siempre intentando mantener 2 bandas horarias, pero eso va a depender caso por caso.
Así que bueno, ya saben, cuando se habiliten la inscripción a las clases de trabajos prácticos, yo les voy a avisar a través del aula virtual y ustedes van a poder ingresar para matricularse y entonces estar eh, en cada comisión de prácticos. Bueno, hablemos del régimen de promoción o los requisitos de aprobación de la asignatura. Nosotros tenemos en esta materia tres regímenes de aprobación de la asignatura. Un régimen es el régimen libre. El régimen libre es para aquellas personas que no alcanzan el porcentaje mínimo de asistencia a clases prácticas o no alcanzan la nota mínima de aprobación de la materia. Es decir, si en los exámenes parciales tienen en alguno de los dos menos de 4, ya sea en los exámenes parciales o en sus recuperatorios, recordemos que ustedes tienen un recuperatorio por cada examen parcial, entonces quedan en condiciones de libres. ¿Cómo rinde la persona que está en condición de libre? La persona que está en condición de libre se presenta a la mesa a la mesa de final con el programa completo del año en cuestión y tiene que rendir un examen escrito y un examen oral. Primero hace un examen escrito, ese examen se corrige y si llegan al 4, entonces tienen la posibilidad de pasar al examen oral y ahí de nuevo tienen que obtener un 4 o más para aprobar la materia. Y se rinde el programa completo, ¿ok? No se rinde una parte del programa, no se rinde el programa que se dictó, sino el programa completo. Lo que se dictó en clase y lo que no se dictó en clase. Ustedes tienen que estudiar por su propio lado. Evidentemente no es deseable rendir en calidad libre, es muy difícil. No nos permite tener un contacto con la cátedra, no nos permite acompañarlos en el proceso de estudio. Lo ideal es que ustedes rindan como regulares o que promocionen la materia. Es entendible que alguna persona, porque tiene alguna persona a su cuidado, por horarios de trabajo, porque no pudo cumplir con los requisitos de la materia, se vea en condiciones de rendir libre, pero bueno, siempre lo recomendable es que intenten no quedar libres y rendir ya sea como regulares, ya sea en calidad de promoción, para que también sea más accesible para ustedes. No es fácil rendir en calidad libre. En cualquier caso, si alguien desea hacerlo o tiene que hacerlo porque así se dieron sus condiciones, ustedes pueden apelar a tener alguna clase de consulta conmigo, me escriben, acordamos un horario en el cual puedan quitarse algunas dudas y se van preparando para este examen libre. Bien, entonces este es el primer régimen de promoción. O sea, el régimen de promoción son maneras de aprobar la materia. Esta es una manera de aprobar la materia. La otra manera de aprobar la materia es aprobarla en tanto regular. El régimen regular tiene los siguientes requisitos. Tienen que tener por lo menos un 65% de asistencia a las clases prácticas, siendo que las clases teóricas no son obligatorias. Es decir, si ustedes tienen 10 clases, tienen que tener por lo menos 6 clases y media de asistencia, si es que eso fuera posible, digamos, ¿no? Además, tienen que tener aprobadas las instancias evaluativas parciales o sus recuperatorios con un mínimo de 4 puntos. Bien, esto no se promedia, tienen que tener 4 puntos en cada examen parcial para acceder a la condición de regular. Tienen que aprobar un 60% de los trabajos prácticos. Durante las clases prácticas, en sus comisiones de prácticos, ustedes van a formar grupos y van a elaborar trabajos escritos que eventualmente van a presentar al profesor o profesora de prácticos y que van a ser evaluados. Y esos trabajos prácticos van a ser 4 y ustedes tienen que tener por lo menos un 60% de los trabajos prácticos aprobados. Es decir, si ustedes tienen 4 prácticos durante toda la cursada, tienen que tener por lo menos 3 de esos 4 para llegar al 60% de esos trabajos prácticos aprobados. También tienen que aprobar un examen final oral. Es decir, una vez que ustedes llegaron a la condición de regular, lo que quiere decir que tienen el derecho a un examen final oral con tribunal, constituido por los profesores y profesoras de la materia, en el cual se les hacen preguntas. Ustedes tienen derecho en esa ocasión a presentar algún tema que sea de su interés, que ustedes hayan preparado previamente,
pero se les pregunta acerca de todo lo que se haya dictado en la cursada. Insisto sobre este punto, cuando ustedes rinden como regulares, se rinde lo que ustedes vieron durante la cursada, a diferencia de lo que acontece con el libre, que tiene que rendir todo el programa, se accedió o no se dio. Aclaración, durante un examen oral regular, ustedes tienen que rendir tanto contenidos de teóricos como contenidos de prácticos. Bien. Algunas mesas pueden ser presenciales, otras mesas pueden ser virtuales, si es que no hay condiciones para que se desarrollen de manera presencial. Y en ese caso, yo les voy a acercar un protocolo para que actuemos para el examen. Van a tener que llenar un formulario, elegir un horario para rendir y van a tener entonces la ocasión de dar su examen. La otra forma de promocionar la materia es con el régimen de promoción directa. ¿Qué significa régimen de promoción directa? Significa que ustedes no tienen que rendir instancia final. Bien, ustedes directamente aprueban la materia. ¿Cuáles son las condiciones para el régimen de promoción directa? Tienen que tener hasta el 70% de asistencia a las clases prácticas, es decir, tienen que tener un poco más de asistencia, tienen que tener aprobada la totalidad de las instancias evaluativas con por lo menos 7 puntos, y insisto sobre esta cuestión otra vez, las notas no se promedian, o sea, ustedes no pueden tener 6 en un parcial, 8 en el otro y promediar 7 para promocionar. No, usted tiene que tener 7 o más en cada instancia y tienen que aprobar un 80% de los trabajos prácticos. Que si fueran 4, por ejemplo, son todos los trabajos prácticos, no puede quedar ninguno afuera. Si fuesen 5, serían 4 de 5, dependiendo. Entonces, estas son las formas de aprobar la materia. No es malo no promocionar la materia, no es ningún problema, no es malo ir al examen final, tiene que ver con los tiempos de cada persona, si tuvieron tiempo para estudiar, si tienen condiciones para hacerlo. Algunas personas necesitan un poco más de tiempo para aprobar la materia, entonces van a examen final, y el examen final no es nada tan terrible tampoco. Se aprende mucho durante una instancia final, así que no hay problema con eso. Simplemente son maneras diferentes de aprobar la materia. Bien, en el programa van a encontrar entonces, inmediatamente después de los datos del equipo de cátedra y las condiciones de promoción, un pequeño apartado que dice contenidos mínimos. Lo que es contenidos mínimos y fundamentación, que viene posteriormente, lo vamos a trabajar con un poco más de detalle en otro video que les voy a hacer sobre la materia y lo que propone, el recorrido que propone, porque justamente los contenidos mínimos son aquellos contenidos previstos y presentados ante la institución que evalúa que la carrera de abogacía está en condiciones de ofrecer un título de validez nacional, que es la CONIAU, y esto, bueno, prescribe que se elaboren ciertos contenidos, ¿no? El concepto de filosofía, la división de la filosofía, es decir, sus ramas internas y el vínculo con la filosofía del derecho, la filosofía de la persona, el concepto de persona en el pensamiento filosófico, los conceptos fundamentales, las escuelas filosóficas centrales, los problemas filosóficos centrales, la epistemología, que es la rama de la filosofía que se dedica a la cuestión del conocimiento científico y la diferencia entre ciencia y filosofía, y el vínculo entre la filosofía y las ciencias sociales. Todos esos temas los vamos a abordar, pero se dan cuenta que es una manera muy abstracta y general de enunciarlo, y lo que hace un programa es siempre abordar estos conceptos mínimos, estos contenidos mínimos, desde una mirada particular, desde un abordaje particular, apelando a ciertos autores, apelando a ciertos textos, y también poniendo acentos en una cuestión u en otra, tomando una perspectiva u otra. Inmediatamente después tienen la fundamentación. Como les digo, después vamos a trabajar más puntualmente acerca de la fundamentación de este programa, por qué elegimos los textos que elegimos, cuál es el recorrido específico que hacemos, pero digamos lo obvio, un programa de introducción a la filosofía lo que intenta hacer es que ustedes terminen el curso teniendo alguna idea de lo que es la filosofía como disciplina y la función que puede llegar a tener dentro de la reflexión de las ciencias jurídicas.
Entonces, nuestro interés va a ser introducirnos, tomar una mirada general, recorrer un poco la historia de la filosofía, elegir algunos autores, centrarnos en algunos problemas que nos parece que aportan al pensamiento jurídico y no mucho más que eso. Es una mirada bastante general. Objetivos de la asignatura. Inmediatamente después de la fundamentación van a encontrar los objetivos. Los voy a leer. Entre los objetivos generales está que los estudiantes, o sea ustedes, incorporen conocimientos sobre las corrientes filosóficas fundamentales y la problemática de las ciencias sociales, que adquieran herramientas argumentativas que les permitan relacionar dicha problemática con los temas de la ciencia jurídica y la práctica del derecho, que desarrollen hábitos de lectura crítica e investigación rigurosa. Permítame que me detenga un momento en esta cuestión. Me interesa mucho, me interesa muchísimo, me interesa profundamente que ustedes desarrollen prácticas de lectura durante la cursada. Tengo mesas de examen donde vienen personas que no leen los textos fuentes, que no leen los textos obligatorios del programa y que leen de resúmenes de internet. De esta manera no se aprueba un examen final jamás. Ustedes tienen que leer los textos. Leer un texto de filosofía no es una cosa fácil. No se lo lee una vez para comprenderlo. Requiere lecturas y relecturas. Requiere tiempo para poder interiorizarse en lo que es la reflexión filosófica y su forma específica de argumentar. Requiere, idealmente, que ustedes puedan imprimir esos textos, marcarlos, trabajarlos, escribirlos, hacerse un mapa sobre la propia materialidad de los textos que vamos a trabajar. Y espero que ustedes realmente, conscientemente, se apliquen a la lectura de los textos. Bien, no puedo subrayarlo demasiado, lo vamos a volver a charlar durante la cursada. Lean los textos, léanlos atentamente, dentro de sus posibilidades lleguen a las clases teóricas con los textos leídos, así también podemos aprovechar las consultas y ustedes no dejan la lectura para el parcial. Después se hace mucha lectura y ustedes no van a lograr cumplir con lo que se espera que lean. Entre los objetivos generales también está que sean capaces de elaborar una posición crítica frente a aspectos de la problemática sociopolítica contemporánea. Vamos también a tratar de generar herramientas para pensar problemas en general. No solamente quiero que aprendan qué es la filosofía, sino que quiero que aprendan una manera de pensar, quiero que aprendan cómo abordar problemas, cómo tener una mirada crítica frente a los problemas y, obviamente, fundamentalmente, sobre el derecho. Y también, de esa manera, pensar un poco en el lugar que el derecho y la filosofía ocupan dentro de las distintas ramas de la reflexión científica. Objetivos específicos, digamos, estos objetivos generales se pueden especificar del siguiente modo: que distingan entre el conocimiento filosófico del científico y del vulgar, es decir, esto lo vamos a especificar como distinción entre filosofía, ciencia e ideología. Este es un eje importante para nosotros, lo vamos a trabajar. Que establezcan los conceptos y los caracteres de la filosofía, que reconozcan las distintas corrientes filosóficas y sus principales exponentes, que adquieran herramientas conceptuales de ciencia y método, que puedan clasificar las ciencias sociales y que identificar las sistematizaciones culturales. Bien, estos objetivos, como les digo, son sumamente abstractos, generales, y se especifican, toman forma en el recorrido bibliográfico que se propone durante las clases. Entonces, después de esta mirada general, lo que tenemos en el programa, ustedes van a poder abordar, es lo que se llama el programa analítico, es decir, el análisis de estos objetivos generales en función de los conceptos específicos que se van a trabajar en cada unidad y la bibliografía que va a ser el soporte para reflexionar acerca de esos conceptos. Entonces, por ejemplo,
La unidad 1 se llama Aproximación a la filosofía y como bien lo indica su título, se trata de dar unos primeros pasos en dirección a la filosofía. Y acá tenemos una especificación de cuáles son esos contenidos conceptuales. Por ejemplo, diferentes definiciones de la filosofía. Vamos a trabajar por lo menos con 2 definiciones de la filosofía para pensar que la filosofía también es un espacio en disputa. Vamos a trabajar con la definición de Adolfo Carpio como la filosofía en tanto que ontología. Vamos a reflexionar acerca de la relación entre filosofía e historia. Vamos a distinguir entre filosofía, ciencia y religión. Vamos a trabajar con el concepto de filosofía de Luis Althusser también para contraponerlo al de Carpio. Vamos a pensar en este caso la filosofía como lucha de tendencias entre materialismo e idealismo. Vamos a hablar de la abstracción filosófica y su relación con la política. Acá, por ejemplo, se especifican 3 textos de bibliografía obligatoria. En general, cuando los textos de bibliografía obligatoria están especificados, en general trabajamos todos los textos de bibliografía obligatoria durante las clases. Los que rindan examen libre tienen que leer todo esto sí o sí. Puede ser que en algunas unidades algún texto quede fuera. También puede ser que algún texto de bibliografía ampliatoria se agregue a la parte de obligatoria si es que lo damos en clase. Lo importante es que vean que el programa siempre está estructurado así. Se analiza en contenidos a trabajar y esos contenidos se encuentran su expresión en algunos textos obligatorios y después tenemos textos que amplían la mirada, que nos agregan algún contenido interesante para pensar, que nos proponen ampliar un poco acerca de lo que estamos charlando. Entonces, en la bibliografía ampliatoria ustedes pueden ir ahí porque son curiosos, porque quieren especificar algún problema, o también están ahí porque eventualmente yo creo que es un texto que podría aportarnos en un año más que en otro, y este texto que está en bibliografía ampliatoria de repente puede convertirse en bibliografía obligatoria, así que pueden haber cambios. Todo eso va a estar detallado, no obstante lo cual, en el aula virtual, y ustedes van a poder ver ahí bien qué textos son obligatorios. Yo voy a subir todos los textos que vayamos a leer ahí. Ustedes van a tener disponible una versión virtual de esos textos y van a poder descargarlos. Me quedó una cosa sin decir y la digo ahora. Los exámenes van a ser presenciales, en principio. Entonces no se van a rendir a través del aula virtual. Van a rendirlos presencialmente durante la cursada. Pueden ser multiple choice, pueden ser a desarrollar, eso depende. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Los días de examen van a tener que asistir a la universidad. Vamos a... bueno, después tienen la unidad 2 y la situación se repite. La filosofía en el contexto del mundo griego, Platón y Aristóteles. Acá están, entonces después se despliegan, se especifican cuáles son los contenidos de esta unidad. Después tienen una bibliografía obligatoria, que es lo que tienen que leer sí o sí. Y después tienen una bibliografía ampliatoria que agrega contenidos, nos ayuda a pensar un poco más, nos expande un poco las reflexiones, refuerzan algún concepto. Entonces, si ustedes quieren después investigar por su cuenta, pueden hacerlo, o puede ser también yo que les pida que utilicemos alguno de estos textos para la bibliografía obligatoria. La unidad 3 trata de la filosofía moderna, se divide en 2 partes. Unidad 3A tiene una más dedicada a cuestiones de metafísica, ya vamos a charlar qué es la metafísica, y otra parte que es el punto 4b, que se refiere un poco más a la filosofía política. Después tiene acá especificados cuáles son los conceptos, bibliografía obligatoria y bibliografía ampliatoria. Siempre va a ser así, todas las unidades. Unidad 4, filosofía contemporánea, la cuestión del sujeto y la crítica de la modernidad. Este se divide también en 2 partes. Unidad 4A, marxismo y psicoanálisis. Unidad 4B, Foucault por disciplina y biopolítica. Este tiene 3 partes. Y unidad 4C, feminismo y estudios de género. Bien. Y después tienen la unidad 5, que pretende ser un cierre acerca del recorrido del programa.
y es más una mirada general al recorrido que se hizo para cerrar en algunos conceptos, especialmente en torno al concepto de sujeto. Bien, todo lo que vimos recién es la parte de los contenidos y el desarrollo de las clases teóricas. En las clases teóricas, después vamos a charlar un poco más, pero se los adelanto ahora, vamos a trabajar fundamentalmente sobre filosofía europea, bien, filosofía de pensadores europeos, que es la filosofía que más se lee en las academias, es la filosofía de la cual abreva buena parte de la reflexión jurídica actual. No quiere decir que sea mejor, no quiere decir que sea la única, eh, pero en general es la filosofía que ganó, que se impuso institucionalmente en Latinoamérica y en buena parte del mundo, y justamente porque en nuestra cátedra queremos formarlos acerca de esa mirada general, porque creemos que son herramientas importantes, damos una buena cantidad de esta filosofía europea, pero sabemos que no es la única y sabemos que pensamos desde Latinoamérica, y esto es muy importante para nosotros. Entonces trabajamos también con bibliografía, con filosofía latinoamericana. Dentro de la filosofía latinoamericana van a trabajarla fundamentalmente en las clases prácticas. Todo lo que acontezca en las clases prácticas tiene que ver con filosofía latinoamericana, pensadores de Argentina, de Brasil, de México, de Latinoamérica en general, y tratan siempre de reflexionar acerca de qué significa estar situado en un país periférico respecto de los centros de poder económico, militar y político en el mundo. Bien, entonces arrancamos, como les decía, en las clases prácticas van a desarrollar trabajos prácticos. Entonces, en vez de unidades, los contenidos de las clases prácticas están divididos en trabajos prácticos. El trabajo práctico sobre Enrique Dussel, que es un autor argentino. Trabajo práctico número 2 sobre Maldonado Torres, que es un pensador que propone el concepto de giro descolonial, que tiene que ver justamente con esta reflexión acerca de qué significa pensar desde Latinoamérica, significa pensar desde la colonialidad. Trabajo práctico número 3 sobre María Lugones, que agrega a esta reflexión acerca de la colonialidad las determinaciones del género, de la distinción de las personas en identidades sexogenéricas y las relaciones de poder que están asociadas. Van a trabajar con la figura de Joseph Esterman, que es un pensador de la filosofía andina, y si llegan, trabajen con el pensador Rodolfo Kusch, que es un pensador argentino que vivió mucho tiempo en Jujuy y que también habla de qué significa pensar desde América Latina, y trabaja un poco sobre el pensamiento andino y su relación con la filosofía. Así como acontecía en las clases, en el despliegue analítico del programa de las clases teóricas, acá en las clases prácticas también van a haber una distinción entre contenidos conceptuales, que son los contenidos que ustedes tienen que trabajar. Ustedes tienen que mirar esta parte del contenido para saber qué temas se están trabajando. Una bibliografía en la cual vamos a ir a buscar esos conceptos, que es la bibliografía obligatoria, y una bibliografía complementaria que sirve para aportar, para afinar conceptos, para agregar temas, etc. Bien, esa es la presentación del programa, esa es su estructura. A partir de ahí ustedes pueden leer el programa de manera autónoma, van a encontrar ahí los contenidos. La idea es que ustedes lean varias veces el programa. Una primera mirada puede ser distante, puede ser difícil de entender cuál es el recorrido. Vamos a trabajar un poco más sobre el recorrido conceptual de la materia en otra grabación que les voy a hacer, pero me interesa que ustedes sepan cómo leer ese programa, ¿bien? Qué partes tiene, qué información nos da. Y con ese programa ustedes se tienen que manejar siempre, especialmente a la hora de preparar un final, especialmente a la hora de preparar los parciales, especialmente a la hora de conducirse autónomamente en el estudio de lo que la materia propone. Es un mapa. El programa es un mapa. No vamos a recorrer todas las zonas del programa, no vamos a trabajar todos los textos, vamos a trabajar algunos, vamos a ir seleccionando. Es una manera de orientarnos en nuestros objetivos de la materia, y bueno, cuánto podamos recorrer va a depender de cuántas clases tengamos, va a depender de qué tan rápido avancemos, va a depender también si algún tema nos interesa más y decidimos continuar más por una rama que por otra.
Pero bueno, esta guía la tienen que tener siempre presente y tienen que saber cómo leerla. Eh, bueno, les decía que íbamos a hablar un poco acerca del programa en esta clase y quería que hablemos también acerca de por qué no tenemos clases, y esta es una cuestión importante. La semana pasada se decidió no arrancar directamente el segundo cuatrimestre porque el sector docente, el gremio docente, está atravesando un momento de un importante ataque en el sentido de que se está desvirtuando su trabajo por el estancamiento salarial, que empieza a perder un importante porcentaje frente a la inflación. Nuestro salario docente, nuestra remuneración por el trabajo docente que realizamos, está siendo duramente atacado. Pero si bien este es un poco un poco el disparador, uno de los temas centrales, en realidad se desarrolla dentro de un marco de financiamiento más general de la universidad pública. Y no solamente de la universidad pública, sino de muchos sectores del Estado. La universidad pública, en cierto sentido, en Argentina siempre está en peligro, ¿no? Siempre, en realidad siempre hay conflicto salarial. ¿Por qué siempre hay conflicto salarial? ¿Por qué siempre está en peligro la educación argentina? Porque la educación pública, el acceso a una educación superior, libre, gratuito y de calidad para todos y todas aquellas personas que quieran estudiar sin distinción de edad, sin distinción de clase social, no solamente es algo muy raro en el mundo, sino que también es el producto de una conquista social, de la organización de las clases trabajadoras en nuestro país. Y es una conquista que siempre está en peligro porque siempre está siendo amenazada por los intereses de los empresarios, por los intereses de aquellos que quieren destruir el Estado y por los intereses de aquellas personas que por querer beneficiarse más que las clases trabajadoras están en contra de sus intereses y por lo tanto buscan la desaparición de estos derechos. Entonces, como es un derecho que fue conquistado, siempre hay que defenderlo y siempre está en peligro. Ahora, la manera de defender ese derecho va cambiando y en este momento lo que estamos atravesando es un ataque a través del desfinanciamiento. Por eso el plan de lucha que está desarrollando el gremio docente en todo el país y por eso el ADIUNJU, que es el sindicato que nuclea a los docentes universitarios de la Universidad Nacional de Jujuy, escribió una carta abierta en la cual se exponen las razones de este paro. Y voy a pasar a leerla para que todos y todas estén enterados de cuáles son las razones por las cuales no tuvimos clase la semana pasada, ni esta, y tal vez en un futuro también volvamos a perder clases y a lo mejor se decidan otras medidas de fuerza como marchas, por ejemplo. Denme un segundito, vamos a pasar. Lo voy a poner para que ustedes puedan leer también. Bueno, voy a pasar entonces a leerles la carta abierta que escribió el sindicato de docentes universitarios de Jujuy, ADIUNJU, de la Universidad Nacional de Jujuy, para que compartirlo con ustedes y después también lo voy a enviar a través del campus virtual para que puedan tener una copia y leerlo por su propia cuenta si así lo desean.
Carta abierta de la docencia universitaria y preuniversitaria de la UNJU, a la comunidad universitaria y al pueblo jujeño. Desde que comenzó este gobierno venimos alertando. El plan motosierra terminará con las universidades públicas y ese es el panorama con el cual nos enfrentamos día a día. Hoy las universidades, fuertemente deterioradas, luchan por sobrevivir en pésimas condiciones sobre la base del esfuerzo de quienes trabajamos en ellas y el sacrificio de nuestras familias, de nuestros estudiantes y de los diferentes sectores que ponen el hombro para poder seguir adelante. Lejos de hacerse más eficientes, más amplias, más inclusivas, más científicas, nuestras universidades languidecen y reclaman las medidas urgentes que se precisan para salir del pantano en el que las sostiene el gobierno nacional. Las universidades, junto con el sistema científico-tecnológico nacional, son instituciones de primera línea en nuestro país. Desde hace más de un siglo realizan contribuciones fundamentales para el bienestar de la población, el avance social de las mayorías, la ampliación de derechos y la democratización. Gran parte de lo que ha sido y es nuestro país está estrechamente vinculado a su universidad pública. ¿De verdad estamos dispuestos y dispuestas a perder nuestros estudiantes por la falta de recursos, el deterioro edilicio y la precarización de la docencia? ¿Y que encima esa riqueza vaya a parar al sistema financiero especulativo y al agroexportador en lugar de invertirse en la educación? ¿De verdad estamos dispuestos a que nuestros docentes tengan que buscar otros trabajos y así poder generar dinero extra para pagar sus traslados, materiales, posgrados y todo lo que exige su tarea? ¿De verdad estamos dispuestos a no tener fondos ni siquiera para pagar los servicios básicos de funcionamiento? La ley de financiamiento de las universidades públicas es un intento de emergencia, como lo son las leyes para discapacidad, pediatría o jubilados, para paliar las consecuencias nefastas de no contar con un presupuesto aprobado, de las medidas arbitrarias del gobierno nacional y del autoritarismo e impunidad con los que todavía se maneja. Esta ley, propuesta por las universidades nacionales, permitiría llegar a fin de año cumpliendo nuestras tareas sin perder en el camino a docentes, no docentes y estudiantes. Sin embargo, el presidente ya adelantó que la vetará. ¿Qué parte de que estamos en emergencia no se entiende? Parecería un juego, una pulseada, sin atender a que justamente lo que se juega es el futuro de nuestra patria. El pueblo se pronunció masivamente en defensa de las universidades y jóvenes y no tan jóvenes siguen eligiendo la universidad pública para soñar con un futuro mejor. ¿Qué tiene el gobierno para contraponerle? La sangría financiera, el dibujo de un déficit fiscal inflado de manera demencial, con el endeudamiento a tasas imposibles, el ataque a los más débiles y a quienes generan riqueza todos los días en nuestro país. El gobierno miente al adjudicarnos la responsabilidad de la profunda crisis económica en la que estamos sumergidos y miente aún más cuando afirma que, si se aprueba la ley de financiamiento, condenaremos al desastre al país. La ley de financiamiento de las universidades nacionales prevé una reasignación de recursos y no implica ningún aumento del gasto fiscal. Mientras la universidad se asfixia, el gobierno demuestra que el problema no es la falta de recursos, sino su distribución regresiva. Durante este año se destinaron 568.000 millones en subsidios a sectores concentrados como el agro, con la eliminación de retenciones, el sideral presupuesto de la CIDE, que es, ustedes saben, que es el Servicio de Inteligencia del Estado, es decir, es una parte de una suerte de policía secreta a cargo del Estado, que se mantiene en secreto, pero que solo en marzo se amplió en miles de millones, o la compra de chatarra militar. Esto se refiere a la compra de unos aviones usados de la OTAN que ya no sirven y que sin embargo fue uno de los acuerdos que tuvo Petri con Ucrania, si no me equivoco. Estos montos equivalen a más de 3 veces el presupuesto anual de todas las universidades nacionales combinadas. Algunos datos objetivos, basta de mentiras. Desde que asumió Milei no hay paritarias y los salarios de quienes trabajamos en universidades nacionales y colegios preuniversitarios cayeron a niveles históricos, quedando muy por debajo de la línea de pobreza. En la UNJU, de los 1.700 docentes que trabajamos actualmente, casi la mitad cobramos menos del piso salarial de 500.000 pesos y 7 de cada 10 docentes no alcanzamos a cubrir la canasta básica de 1.128.000 pesos.
En los últimos 12 meses, el poder adquisitivo del sector universitario se redujo en un 42% debido a la inflación y casi el 80% de los docentes tenemos al menos 2 empleos para subsistir. El presupuesto educativo en 2024 representa solo el 0,8% del PBI, lejos del 6% recomendado por la UNESCO. Esto impacta en recortes de mantenimiento, investigación y extensión, ahogando nuestra capacidad de garantizar la educación de calidad. El 62% de los alumnos trabajan mientras estudia y el 40% abandona temporalmente sus carreras por razones económicas. Las becas, congeladas desde 2022, perdieron el 78% de su valor real. La única salida ante este escenario es la lucha organizada. Frente a este escenario no basta con la indignación, necesitamos organizarnos. La universidad pública es un pilar de soberanía y movilidad social y su defensa es tarea de todos. Invitamos a la comunidad a sumarse a las asambleas, movilizaciones y espacios de debate que estamos impulsando. Tenemos que confluir con quienes hoy también son golpeados por estas políticas, como los jubilados, personas con discapacidad, trabajadores de salud, educación y cultura, y construir una amplia unidad de lucha y resistencia. Del 18 de agosto al 7 de septiembre, hemos decidido realizar paros de 48 horas todas las semanas en días rotativos. Sin respuestas del gobierno, seguiremos profundizando las medidas de lucha. Defender la universidad es defender el futuro. Porque sin derechos laborales dignos no hay educación posible y porque sin presupuesto no hay universidad. Bueno, la carta del sindicato es contundente, hace responsable al gobierno nacional acerca de la crisis que está atravesando la educación pública, especialmente la educación pública superior, y la adjudica a una redistribución regresiva del ingreso. ¿Qué significa redistribución regresiva del ingreso? Significa básicamente que lo que se produce en el país, de lo que producimos los trabajadores y trabajadoras, está yendo, las ganancias, la renta, la riqueza producida, está yendo mucho más hacia las manos de los grandes empresarios, de sectores concentrados, que se dedican bien o a fugar ese dinero a bancos en el exterior, o bien a utilizarlo para la especulación financiera y no para mejorar la vida de las personas, no para contribuir a tener un país más industrializado y con mejor tecnología, y no a mejorar las condiciones de vida de las personas. Y de hecho, las personas que más necesitan de la redistribución de la riqueza, aquellas personas que necesitan más asistencia, son las personas que más están siendo golpeadas por el gobierno. Estamos hablando sobre todo de jubilados y jubiladas que se movilizan todos los miércoles para pedir mejoras en sus haberes jubilatorios y que sin embargo reciben una represión cruel por parte del gobierno, y asimismo también sucede con discapacitados y discapacitadas que requieren de la asistencia del gobierno y que sin embargo también son golpeados por la fuerza de seguridad para sostener un supuesto orden fiscal que en realidad constituye un requisito del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es una entidad financiera, un organismo multilateral de crédito, pero fundamentalmente regenteado por los Estados Unidos, que tiene un interés muy especial en tener injerencia sobre el rumbo económico de los países del tercer mundo, los países latinoamericanos y especialmente Argentina, que cuenta con recursos naturales estratégicos para el desarrollo de estas potencias militares y políticas como lo son Estados Unidos o muchos países de Europa, y su manera de tener injerencia sobre los países periféricos es justamente endeudándolos y condicionando sus programas económicos. El programa económico que nos propone el FMI, donde supuestamente figura la necesidad de mantener el déficit fiscal, no responde realmente a los intereses del pueblo argentino, no responde realmente a los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, responde a los intereses de los grandes empresarios y de las potencias mundiales que quieren tener países subordinados a sus propios intereses y quieren que nosotros no crezcamos. Con lo cual, este problema en el cual se inserta la falta de presupuesto para las universidades nacionales es un problema que tiene dimensiones mucho más grandes y que nos convocan a discutir acerca de soberanía. No es un pequeño problema salarial. El problema salarial es un emergente de un problema mucho más profundo que tiene que ver con el proyecto de país que queremos. Y tiene que ver también acerca
del debate sobre cómo se distribuye la riqueza en nuestro país. ¿La concentran algunos pocos empresarios o la distribuimos entre los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo? Bueno, esa es un poco la cuestión que está en discusión y ante semejante emergencia, en la cual realmente los trabajadores y trabajadoras de la educación pública llegan al límite de la inanición porque no pueden ni siquiera cubrir la canasta básica alimentaria, o también sucede que estudiantes tienen que trabajar, entonces de repente no pueden ir a cursar o no tienen buenas condiciones de cursada. No sé, nos acontece por ejemplo en la carrera de abogacía que no tenemos por ejemplo un aula que pueda albergar a las 600 personas que constituyen las cohortes de cada año, entonces tenemos que necesariamente tener clases virtuales, lo cual deteriora la calidad educativa. Es un claro efecto de la falta de inversión del Estado en educación pública y de el beneficio del claro partido que juega el gobierno en favor de los intereses empresarios, a los cuales beneficia, por ejemplo, exceptuando a las grandes multinacionales mineras que vienen a extraer oro, litio o cobre en la Argentina, que no pagan ningún tipo de retención, que no pagan o que pagan mínimas regalías, que después dejan un desastre ambiental en nuestro país y que dejan muy poco trabajo y muy poca ganancia. Bueno, eso es lo que está un poco en discusión y esas son las razones profundas de las medidas de fuerza que tomamos. Por eso hicimos paro la semana pasada, por eso hay paro hoy y por eso probablemente hayan movilizaciones a las cuales invitamos a que se sumen. Bueno, cerramos entonces así la clase. Después les voy a hacer otro video haciendo una introducción más acerca de los contenidos de la materia, por fuera de lo que tiene que ver con estas cuestiones más burocráticas administrativas. Y vamos a continuar comunicándonos entonces por el aula virtual. Ahí van a recibir los avisos de cómo inscribirse a comisiones, van a ver también los horarios, van a estar los links para las clases grabadas, va a estar subida el programa, tal vez con alguna modificación. Ustedes estén atentos y atentas, por favor. Y nos vamos a continuar viendo entonces de manera virtual, ya sea sincrónica o asincrónica.